Hola, qué bueno que nos acompañan en este nuevo recorrido. Hoy entramos de lleno a la segunda parte de nuestra serie sobre el Mesías, enfocándonos en su vida pública, o sea, vamos a sumergirnos en un viaje que de verdad es fascinante. Vamos a explorar esos primeros pasos del ministerio de Jesucristo y cómo se empezó a revelar un reino que, literalmente, transformó el mundo por completo. ¡Arranquemos! Nuestra historia de hoy no empieza en los majestuosos templos de Jerusalén. Para nada. Empieza en medio de la nada. Justo aquí se cumple esa antigua profecía de Isaías que dice: «Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor». Fíjese que Juan el Bautista se establece en la orilla oriental del río Jordán, y créanme, esta ubicación no es ninguna casualidad. Es exactamente el mismo lugar por donde Josué guió al pueblo de Israel con el Arca de la Alianza para cruzar a la tierra prometida. ¿Ven la conexión? Juan está llamando a la gente a volver al desierto, a pasar por un bautismo de conversión. Básicamente les dice que se preparen espiritualmente para volver a entrar, por así decirlo, a una nueva tierra prometida. Y bueno, es precisamente a este río donde llega alguien totalmente inesperado: Jesucristo. A ver, siendo Dios, Él no tenía absolutamente ninguna necesidad de purificarse, ¿cierto? Pero, de una manera increíblemente humilde, se presenta como un pecador más para recibir el bautismo de Juan. Al hacer esto, está tomando sobre sí los pecados del mundo. Y entonces ocurre algo que te deja sin palabras. Al salir del agua, los cielos literalmente se abren. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la mismísima voz de Dios Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado». Imagínense estar ahí. Es la revelación solemne de la Santísima Trinidad. Aquí Jesús no es ungido con aceite como los reyes antiguos, sino con el Espíritu Santo, marcando oficialmente el inicio de su gran misión como el Mesías. Ahora, hay un detalle increíble aquí. Fíjense en cómo el evangelista Juan estructura todo esto. Él lleva un registro cronológico súper meticuloso de los primeros días del ministerio de Jesús, abarcando exactamente una semana. En los primeros días tenemos el testimonio de Juan el Bautista, la gran revelación de Jesús como el Cordero de Dios, y claro, el llamado de los primeros discípulos: Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Pero esperen al clímax. Todo esto va avanzando, paso a paso hasta llegar al séptimo día. Y si conocen el lenguaje bíblico, saben que esto no es coincidencia. Una estructura de 7 días significa una cosa muy clara. Estamos presenciando el mismísimo amanecer de una nueva creación, pero esta vez una creación espiritual. Y claro, ese séptimo día nos lleva directo a un evento que todos conocemos: las bodas de Caná. Piénsenlo un momento. El primer milagro de Jesús no es curar a un ciego ni calmar una tormenta gigante, no. Pasa en una fiesta de bodas. Y la verdad es que esto nos muestra una realidad teológica hermosísima. Al empezar su ministerio público en una boda, Jesús nos está mostrando la profunda intimidad que Dios quiere tener con su pueblo. Es como el amor entre un novio y su novia. Es más, como nos recuerda el catecismo, este evento es un gran signo, es un anticipo profético que nos apunta directamente a otra celebración mucho más grande: el banquete de las bodas del Cordero, en el cielo. Pero bueno, en medio de toda esta fiesta, pasa lo impensable: se acaba el vino. Y es aquí donde brilla la intercesión de su madre. Jesús se dirige a ella llamándola mujer. Y ojo aquí, porque lejos de ser una falta de respeto o un desplante, este es un título con un peso teológico brutal. La está reconociendo como la mujer profetizada allá en el Génesis, la del protoevangelio, la que le pisaría la cabeza a la serpiente. Así que María toma su lugar como la perfecta reina madre e intercesora. Con muchísima gracia y una autoridad muy discreta, se acerca a los sirvientes y les da esta instrucción clave: hagan lo que Él les diga. De hecho, ese es el principio de todo su papel en la historia. Ella siempre, pero siempre, nos lleva a Cristo para que Él nos transforme. Entonces, siguiendo sus instrucciones, los sirvientes van y llenan las vasijas. Pero presten mucha atención a este número: 600 litros. ¡600! Jesús no transformó un par de botellitas de agua, usó 6 recipientes de piedra gigantes, de esos que se usaban para los ritos de purificación judíos. Cada uno aguantaba unos 100 litros. Al convertir toda esa inmensa cantidad de agua en un vino, y no cualquier vino, sino uno de calidad superior, Jesús manifiesta su gloria de una forma absolutamente abrumadora. Obviamente, después de ver esto, sus discípulos empezaron a creer firmemente en Él. Después de este tremendo milagro, nuestra historia cambia de escenario. Jesús deja Nazaret y decide armar su base de operaciones en Cafarnaún, justo a orillas del mar de Galilea. Históricamente, esta zona era el territorio de Zabulón y Neftalí, una tierra que, la verdad, estaba bastante ensombrecida por influencias paganas.
Así que al llegar ahí, Jesús cumple otra de esas profecías inmemoriales, la luz que brilla en medio de la oscuridad. Y es precisamente desde ahí, desde las playas de Cafarnaún, que empieza a resonar un mensaje clarísimo. Jesús arranca proclamando el reino de los cielos y pidiendo de forma urgente una verdadera conversión del corazón. Ahora, este anuncio del reino no se quedó solo en palabras bonitas, vino con acciones súper contundentes. Imagínense la escena en Cafarnaún. Hay tanta gente reunida que le tienen que bajar a un hombre paralítico por el techo. Literalmente rompen el techo. Jesús lo ve y antes siquiera de curar su cuerpo, le perdona sus pecados. Claro, esto escandalizó muchísimo a los maestros de la ley. Así que, para demostrarles que sus palabras iban en serio, Jesús les lanza esta declaración. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y en ese mismo instante, el hombre se levanta y camina. Este milagro físico fue a propósito, fue la manera de mostrar que la omnipotencia de Dios alcanza su nivel más alto a través de su infinita misericordia al sanar nuestras almas. Y claro, todo esto nos lleva a un choque frontal, un choque de ideas sobre qué significa realmente la santidad. Tenemos dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, están los fariseos. De hecho, su nombre viene de la idea de estar separados. Para ellos, ser santo como Dios significaba aislarse estrictamente, alejarse por completo de todo lo que consideraban impuro. Eso incluía, por supuesto, a los pecadores y cobradores de impuestos. Pero por otro lado, llega Jesucristo y voltea el tablero por completo. Él nos trae una visión radicalmente nueva. La máxima expresión de la santidad no es esconderse ni aislarse, para nada. Es actuar con una misericordia profunda y acercarse justamente a los que más necesitan ser sanados. Y saben, esta visión basada en la misericordia explica uno de los mayores conflictos que tuvo Jesús, curar en el día de descanso. Si se fijan, todas las curaciones que Jesús decidió hacer por su propia cuenta en las sinagogas, las hizo deliberadamente en sábado. ¿Por qué? Bueno, la razón es súper profunda. Para los judíos, el sábado era el día en que recordaban su liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces tiene todo el sentido del mundo que Jesús, siendo el Señor del sábado, escoge exactamente ese día para liberar a la gente, sana sus enfermedades y desata las almas de las cadenas del mal. O sea, era el día perfecto para traer una nueva liberación. Conforme su ministerio va creciendo, Jesús toma una decisión clave para el futuro. El texto nos dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Así instituyó a los 12. Y un detalle importantísimo, hace esto justo después de pasar toda la noche orando a solas con el Padre. Además, elegir el número 12 no es solo para tener un buen grupo de trabajo, es una declaración teológica enorme. Al escoger exactamente a 12 apóstoles, Jesús está anunciando que viene a reunificar y reconstruir las 12 tribus de Israel. Básicamente, está formando el corazón de lo que será el nuevo pueblo de Dios. Y es a toda esta multitud, con los 12 al frente, a quienes Jesús les va a entregar las nuevas reglas del juego en el famoso Sermón de la Montaña. Piénsenlo, mucha de esa gente esperaba a un guerrero, alguien que liderara una revolución militar contra los romanos. Pero en lugar de eso, Jesús les da las bienaventuranzas. Es brillante, porque toma todas esas cosas que el mundo nos vende como la receta para la felicidad, ya saben, el dinero, el poder, la fama, y las pone patas arriba. Nos enseña una verdad espiritual durísima pero real. Todas esas promesas del mundo son espejismos, son felicidades de corto plazo. A fin de cuentas, solo Dios puede llenar realmente el corazón humano. El punto culminante de este sermón fue, sin exagerar, una revolución total para la moral de aquella época. Jesús no solo nos pide aguantar, sino que nos da el mandato casi escandaloso de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos desean el mal y de olvidarnos por completo de la venganza. Y todo se resume en esta frase poderosísima: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. ¡Wow! Esa misericordia pasa a ser la regla número 1 de la nueva alianza. Una alianza que, por cierto, ya no es exclusiva de una sola nación, sino que abre sus puertas de par en par a todo el mundo, invitando a romanos, a gentiles, a todos nosotros, a formar parte de este reino. Ahora bien, ¿cómo le explicas misterios tan grandes a la gente común? Pues Jesús empieza a usar un método de enseñanza súper característico: las parábolas. Empieza a contarles historias basadas en cosas del día a día, como semillas, campos, pescadores. Pero ojo, no eran simples cuentitos para entretener, tenían una doble función muy específica. Por un lado, revelaban los misterios más profundos del reino de los cielos a las personas que de verdad tenían el corazón abierto. Pero al mismo tiempo, mantenían esas verdades ocultas para aquellos que ya habían cerrado su mente y simplemente no querían escuchar.
Para entenderlo mejor, echemos un vistazo a una de las más famosas, la parábola del sembrador. Aquí, Jesús nos dibuja 4 formas distintas en las que reaccionamos a la palabra de Dios. Primero, está la semilla que cae en el camino. Esta es la gente que escucha, pero el mensaje no le entra, no lo interioriza, y el maligno se lo roba facilísimo. Luego, el terreno pedregoso. Es como esa emoción del momento, mucha alegría inicial, pero como no hay raíces, a la primera dificultad o persecución, todo se viene abajo. Después, la semilla entre los cardos o espinas. Es cuando dejamos que el estrés de la vida diaria o la obsesión por el dinero y las cosas materiales asfixien el mensaje. Y por último, la tierra buena. Aquellos que escuchan la palabra, la entienden de verdad, se mantienen firmes a pesar de los problemas y al final dan una cosecha espiritual gigantesca. Saben, hay un detalle aquí geográfico e histórico que a veces pasamos por alto pero que es clave. Mientras Jesús contaba todas estas parábolas a las multitudes al aire libre a orillas del lago, las explicaciones a fondo, el verdadero significado de todo, solo se lo daba a sus discípulos en privado. ¿Y adivinen dónde pasaba esto? Dentro de la casa de Pedro en Cafarnaún. Esto no es solo un dato curioso, es un símbolo teológico superpoderoso. Nos está diciendo que el reino de Cristo y sus misterios más profundos solo se pueden llegar a comprender y vivir verdaderamente estando desde dentro de su iglesia. Y así llegamos al final de este recorrido de hoy, habiendo viajado desde las aguas del río Jordán hasta las playas de Galilea. Todo este inicio del ministerio de Jesús nos pone frente a frente con la realidad de su reino. Un reino que sí, sabemos que no es de este mundo, pero que ya está operando justo aquí, entre nosotros. Entonces, después de ver todo esto, creo que todo se resume a una pregunta muy personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos preparando nuestra propia tierra interior para recibir la semilla de ese reino? Los dejo con esa pequeña reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la historia más transformadora que jamás se haya contado. Hasta la próxima.